Hola, esta semana vamos a ver cómo se interpretan los percentiles y qué es la regla de Sturges. Como algunos ya sabrán, un percentil es una medida de posición que se utiliza en estadística. Ahora, ¿qué diferencia tiene un percentil con la media o la mediana? La media o la mediana son medidas de posición central. En cambio, un percentil no es central. Un percentil puede ser algo como los cuartiles, los deciles o los quintiles, pero la diferencia que tiene es que el percentil se basa en porcentajes, por lo tanto uno puede hacer rangos desde un 1%, un 20%, un 50%, etc. Todas estas medidas que les acabo de mencionar lo que hacen es informarnos acerca de la posición de un valor respecto de los demás. Por ejemplo, si un valor está en el cuartil 3, significa que las 3/4 partes de los datos son iguales o menores que ese valor. El concepto de percentil es lo mismo, pero se refiere a los porcentajes. Si un valor tiene un percentil 55, que se escribe como P55, significa que el 55% del resto de los datos tienen el mismo valor o menor que el que se está haciendo referencia. Si nos imaginamos que queremos estudiar la altura de un grupo de personas y una altura de 1,75 m se encuentra en el percentil 80, significa que el resto de las personas hay un 80% que mide 1,75 o menos, ¿ya? Por ejemplo, si tomamos los sueldos de 10.000 trabajadores y queremos saber cuál sería el percentil 60, el P60 sería aquel sueldo por debajo del cual está el 60% de los trabajadores. Si ordenamos los trabajadores desde el que cobra menos hasta el que cobra más, el P60 sería el sueldo del trabajador número 6.000, porque 6.000 es el 60% de 10.000. Si nosotros medimos el tiempo que marcan los atletas de una competición en recorrer una cierta distancia, y ahora hacemos la pregunta de una manera distinta. Queremos saber cuánto tiempo tardan en recorrer esta distancia el 45% de los corredores. En este caso, la respuesta a esta pregunta es el percentil 45. ¿Ya? ¿Qué es la regla de Sturges? Esta regla es un criterio que se utiliza para determinar el número de clases o de intervalos que son necesarios para representar gráficamente un conjunto de datos estadísticos. Esta regla se enunció en el año 1926 por el matemático alemán Herbert Sturges. Él propuso un método sencillo basado en el número de muestras que permitiesen encontrar un número de clases y su amplitud de rango. Esta regla se utiliza sobre todo en el área estadística para construir histogramas, es decir, para que nosotros podamos saber qué tan anchas tienen que ser las columnas de un gráfico. ¿Ya? Esta es la fórmula que se utiliza, donde K es el número de clases, es decir, la cantidad de columnas que vamos a tener. N es el número de observaciones, este N de acá, es decir, la cantidad de datos que hay. Y el logaritmo es el logaritmo normal y corriente que ustedes conocen, el que tiene la base 10. Vamos a ver un ejemplo. Dice, para elaborar un histograma de frecuencia que exprese una muestra aleatoria de la estatura de 142 niños, el número de intervalos o clases que tendrá la distribución es... Y ahí nos aparece la fórmula, ¿ya? La que les mostré recién. Entonces vamos a empezar a sustituir los datos. Nosotros sabemos que el N es el número de niños que tenemos, el 142. Y el K va a ser la cantidad de intervalos que vamos a tener que hacer. Entonces sustituimos en la fórmula y nos quedaría 3,322 multiplicado por el logaritmo de 142. Esto lo colocamos en la calculadora tal cual y obviamente lo vamos a tener que aproximar. Entonces nos va a quedar 1 más 3,322
Y este logaritmo aproximado nos queda 2,1523. Si hacemos la multiplicación y después lo sumamos con 1, el resultado nos queda 8,14. Con 2 decimales es más que suficiente. Obviamente yo no puedo hacer 8,14 intervalos, por lo tanto lo tenemos que aproximar. Lo aproximamos a 8 intervalos. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener 8 intervalos de una cierta amplitud y lo más probable es que uno o dos nos queden un poquitito más anchos por el valor de la aproximación. Ahora les toca a ustedes. En la plataforma de Classroom les dejé una guía con la misma información que les acabo de explicar y además con dos actividades, una referida a los percentiles y otra referida a la regla de Stokes. Desarróllenla durante la semana y si tienen alguna duda me la hacen llegar al mail o la mandan a través de Classroom para que la podamos resolver en la próxima clase online que vamos a tener. La programación de esta clase y el link de ella va a estar en su plataforma.